¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la semana, esto es solo una vuelta más. Hay dos clases de desafío a un líder. El primer desafío es cuando alguien dice, este es mi momento, está en mi destino reemplazar a ese líder, pero para eso tengo ideas nuevas. Voy a renovar el repertorio. Esto está agotado, tengo algo novedoso para ofrecer. Por eso, por el contenido, por el concepto, por el plan que traigo, merezco ocupar ese rol número uno. Después hay otra alternativa, que es la disputa de poder por el poder en sí, que no trae nada nuevo. Uno olfatea, y voy a regresar a esto después de una vuelta que los voy a invitar a dar, que esta disputa es una disputa al menos meramente de poder. Me refiero a Axel Kicillof con Cristina. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay verdaderamente músicas nuevas que propone Axel Kicillof? ¿Tiene nuevos instrumentos y partituras? ¿O simplemente quiere dirigir él la orquesta porque cree que llegó su momento en la vida? Vamos a intentar resolver esa pregunta. Lo que sí sabemos con certeza es que nunca en la historia del kirchnerismo había habido un desafío tan grande a la dueña, como la serie La Dueña, esa Cristina. Por supuesto, Sergio Massa en 2013 se fue, saltó, abrió su propio boliche enfrente, después volvió. Por supuesto, Florencio Randazzo desafió, se ofendió, su ego o lo que quieran adjudicarle, se fue, no aceptó lo que le proponían. Pero ni Randazzo ni Massa son nacidos y criados o un invento de la fábrica del kirchnerismo. No son de la familia kirchnerista. Por eso esto es nuevo. Kicillof hoy, adelantando las elecciones, desafía a Cristina abiertamente. Cristina dijo, no, quiero empardarlas con las elecciones nacionales. Hay que homologarlas, hay que ir a jugar el partido nacional. Y Axel Kicillof dice, no, vamos a provincializar y a municipalizar. Cada uno tenía una idea distinta. Después vamos a discutir el contenido. Lo importante es que Axel Kicillof, por primera vez, agarró la lapicera sin que le tiemble la mano y firmó y decretó que se van a desdoblar. Es un desafío único, inédito para Cristina. Acá viene la pregunta. ¿Kicillof puede ser alfa? ¿Tiene personalidad alfa? ¿O se está probando? ¿Va en serio esto? ¿Se está subiendo el precio para después negociar mejor en una lista, para no perder poder, con la idea de que lo van a hacer como Alberto Fernández, lo van a reducir, lo van a jibarizar, entonces se sube el precio ahora? ¿O de verdad tiene la testosterona que tiene que tener un líder para decir, me toca a mí, es mi momento en la historia? No lo sabemos. No tiene antecedentes de alfa hasta ahora Axel Kicillof, si bien es gobernador. Nadie subestima lo que significa ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que siempre, en última instancia, cuando las papas quemaban, tenía que mirar para arriba a su líder política, a Cristina. Y tenía además que dialogar con su hermano político, que era Máximo. Eso está roto. Lo expulsaron y él también se termina de abrir de la familia, de ese lugar en donde la líder, un poco la madre política, era Cristina y su hermano, no de sangre, pero político, era Máximo. ¿Cómo va a resultar eso? Los invito a dar una pequeña vuelta en 2 o 3 fotos del idilio intelectual que tenían Cristina con Axel Kicillof. Vean estas fotos, por favor. Acá está. Recordemos que Axel Kicillof fue ministro de Economía de 2013 a 2015. Todo empieza a acontecer cuando se muere Néstor Kirchner y reconfigura su identidad política, la termina de girar Cristina y para eso se hace de sus propios proveedores intelectuales. Le genera mucha admiración a Axel Kicillof, a punto tal que lo escucha, que lo toma. Él se jactaba de tenerla fascinada, casi hipnotizada a Cristina. Miren ustedes, nada hacía suponer, miren todas estas fotos son del manual de historia del kirchnerismo. Y yo se las muestro para que vean que lo que pasa hoy es nuevo. Hay una fractura expuesta del kirchnerismo. Después no sabemos si se va a suturar o no, si se va a arreglar con un yeso. Lo que sabemos es que estas fotos hoy son parte del pasado.
¿Por qué son parte del pasado? Porque hay algo que sucede en el medio, después lo vamos a profundizar, que incomoda profundamente a Máximo Kirchner. Le empiezan a perder confianza a Kicillof. Máximo Kirchner dice, este tipo juega para sí mismo, no está al servicio del proyecto. Empiezan a desconfiarle a Kicillof. Y Kicillof no entiende, no puede, no sabe que esta es una empresa familiar. Le pueden haber dado el rol de CEO, pero no le iban a dar la propiedad del kirchnerismo. Eso sueña Axel Kicillof, y si no, quizás con hacer su propio boliche peronismo, un desprendimiento. Vean ustedes cuando Kicillof dijo una frase que molestó muchísimo. Miren ustedes qué pequeña frase generó un malestar tan grande. Nuevas melodías, hace 2 años, recuerden. Nosotros, parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nuevo. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los... Tienes ya tufillo a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos. Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. Esa frase fue una bomba. Fue Axel Kicillof diciendo, tenemos que renovarnos. El peronismo, kirchnerismo, tal como se presentaba, con estas mismas ideas, está terminado. Hay que ponerse a escribir una partitura nueva. Y acá quiero cerrar con esto, que para mí es lo dramático. Estamos viendo una disputa de poder. No hay una sola idea nueva. Para vos, en esa reunión de 8 horas, si sos bonaerense, para vos, en las 8 horas en que estuvo reunido gente de Massa, del kirchnerismo y de Axel Kicillof, no hubo nada en relación ni con la seguridad, ni con la mejora de la economía, ni ninguna reflexión sobre la macro. No hay nada. Fue una disputa en donde tironearon y se pasaron facturas por cargos y bien a quién le tocaba liderar. Entonces ustedes me preguntan, ¿cuál es la melodía nueva de Axel Kicillof después de haber dicho que faltaban melodías y que estaban oxidándose? Esto es lo triste. Las melodías... Esto es de hace poquito, días. Mirá lo que piensa Kicillof, ¿qué es lo nuevo? Quiero decir así, Estados Unidos está en bancarrota. Está en bancarrota. Lo cual también debería llamar la atención a Milei, porque refuta casi todas las explicaciones, las teorías, de todo lo que dice. Pero en particular tiene déficit fiscal como casi todos los países del mundo hace muchísimo tiempo y no tiene inflación. O sea que el vínculo déficit fiscal-inflación, que para Milei es mecánico y obvio, por un tema de necesidad política y de ignorancia y de ideología. Bueno, no se ve en la práctica, no es así. ¿Querés llamar esto terraplanismo económico? Decile, terraplanismo económico. Kicillof fuerza una comparación entre Estados Unidos teniendo déficit y Argentina teniendo déficit. Y él dice, insiste con que el déficit no genera inflación. Es decir, que si emitís, eso no genera inflación. Quiero recordarle a Kicillof humildemente que una de las razones por las cuales Trump perdió aquella presidencia en manos de Biden es que por la pandemia tuvo que emitir y también eso generó una inflación que acá sería ínfima, pero para Estados Unidos fue altísima y le generó una crítica terrible y lo sacó de juego a Biden, a Trump en ese momento. ¿Cómo puede comparar Kicillof un país sudamericano con una patología crónica de inflación y deuda y emisión con Estados Unidos, que tiene una producción propia y además tiene la máquina de los dólares? Si volviera Axel Kicillof, ya estamos todos anoticiados de si tiene ideas económicas nuevas o las mismas melodías de siempre. Terraplanismo económico. Bienvenidos.
美国以对等为名，行霸权之实，牺牲各国的正当利益，服务一己之私，将美国优先凌驾于国际规则之上，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Well, I think the dip we've seen over the last few days, including last week, we've seen in the COVID bear market. And the amplitude of these declines probably rank within the top 15 ever seen. Aquí está Gustavo Bazán, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Gonzalo Asís. Buenas noches. Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Claudio Saboya. ¿Qué es eso? Desde el balcón, entonces saluda desde el balcón. Enrique Sebach. ¿Qué tengo que hacer así también? Ojo la copa, ojo la copa. Me dejan hacer una puntadita final sobre lo que venía mencionando y quiero preguntarte a vos. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina teniendo déficit fiscal e inflación y Estados Unidos teniendo déficit fiscal e inflación? Que Estados Unidos le financian el déficit y Argentina no. Se lo financian barato, Digamos, encima. Sí, se lo financian, digamos. Ahora, justamente, parte de esta política es porque ya no se lo quieren financiar tanto, ¿no? Pero lo cierto es que mientras tengas la moneda de emisión es más fácil que cuando no la tenés, digamos, ¿no? Es decir, Argentina con déficit fiscal terminó financiándolo, vaciando el Banco Central, claro, en la época de Kicillof y después, de dólares y llenando de pesos y generando el desastre que ya tuvimos, digamos, ¿no? Estados Unidos tiene otro mecanismo, puede colocar deuda, es la moneda de reserva del mundo. Voy de vuelta, porque esto sí, yo creo que se habló poco de este video de Kicillof, no es personal el tema es sobre las ideas, las nuevas melodías o más viejas que no sé qué, que es, ¿qué pasa si Estados Unidos tiene déficit fiscal y qué pasa con Argentina? No, bueno, con Argentina ya lo vimos lo que pasa, es decir, tenés finalmente alta inflación, te quedás sin dólares y tenés capaz camino a la hiper, digamos, ¿no? Por eso te llenás de deuda. Claro, bueno, deuda si te lo toman, como ya no te toman deuda, ni siquiera te llenas de deuda. Estados Unidos se fue llenando de deuda. Por ahora, todavía se la toman, digamos, tiene su principal acreedor es China, dicho sea de paso, y en ese contexto, ahora justamente uno de los elementos, una de las preocupaciones que hay en Estados Unidos es que ya la deuda está llegando a un nivel muy alto y entonces Trump la quiere licuar, como pasa con todos los estados que tienen deuda, y quiere bajar la tasa de interés como pasa con todos los estados que tienen deuda. Pero es un tema muy diferente, obviamente. Déficit gemelos tienen, ¿no? Comercial y fiscal. Es que comercial eterno. Es lo que no entiende a veces por un error de la profesión. Sí. Los déficits no son gemelos, uno es hijo del otro. Es decir, en el caso de Estados Unidos, vos sos el que genera. El principal producto de exportación de Estados Unidos es el dólar, la seguridad jurídica y el activo libre de riesgo, que es el bono del tesoro. Ese es el principal producto de exportación. Cuando vos tenés el principal producto de exportación en el mercado de capitales, gastás más de lo que ahorrás y la diferencia te la financia el resto del mundo. Entonces vos tenés déficit con el resto del mundo comercial y superávit con el resto del mundo de capitales. Pero voy de vuelta y ya nos metemos con los anuncios arancelarios de Trump, pero no es el problema el déficit, dice Kicillof, que fue ministro de Economía. Pero bueno, si no fue. Vamos a ponerlo así. Si hoy, si el déficit no hubiera sido un problema, la Argentina no hubiera llegado a donde llegó. Claro. Termina siendo un problema porque nadie te financia más, nadie quiere deuda argentina, mirá el riesgo país como está, y la inflación, que es el impuesto con el que compensar la deuda, llega un momento en que nadie lo quiere pagar. Entonces, básicamente, Argentina no puede tener déficit fiscal, y eso fue el gran acierto de la gestión de Milei, que partió de la base de decir, miren, con déficit fiscal no se puede. Bien, ¿qué pasó hoy en Argentina, Gus, frente a las bolsas asiáticas, etcétera, bueno, Japón? Digamos, primero aclaremos que fue un lunes negro porque Asia viene
un día después que Occidente. O sea, la baja de hoy de Asia refleja el bajón del viernes de Nueva York, por un lado. Después Argentina, bueno, está metida en un lío porque el acuerdo con el fondo no sale, hay presión por el dólar y entonces esto se tradujo en más caída de las acciones, por un lado, y también una suba del riesgo país, que ya estamos de vuelta cerca de los 1000 puntos. Bueno, por una desconfianza porque en una crisis global es muy difícil que Argentina salga indemne. Pero yo recordaba el otro día algo que dijo el ministro Caputo en agosto del año pasado, cuando de un día para el otro la bolsa de Tokio se desplomó más del 15% y produjo también una bataola importante que felizmente se terminó en poco tiempo. Caputo en ese momento dijo, gracias a Dios tenemos equilibrio fiscal, por un lado, que todavía sigue hoy, porque en marzo también va a cerrar con superávit financiero, y tenemos el cepo, que afortunadamente no nos hemos apurado en levantarlo. Me parece que esa definición de agosto corre para hoy también. O sea, contener, gracias al cepo, justamente, una disparada del dólar que tal vez podría ser peor, a pesar de que se subió bastante, 2-3% hoy los dólares alternativos, bolsa sí. o contado con liqui. A mí me hace acordar cuando en 2008 fue Lehman Brothers y la crisis de las subprimes, ¿te acordás? Dice, Argentina no quedó porque no tiene crédito. Esta es la del mundo, entonces... Estamos tan lejos. Sí, pero esto es muy diferente, porque Lehman Brothers, que fue un problemón, pudo ser coordinado por los bancos centrales y pudo ser atacado por todos los bancos centrales en conjunto. Todos tenían el mismo objetivo. Al COVID sin coordinación. Claro. Y déjamelo... Decilo de vuelta. Si tengo un tiempo, es mucho más parecido a la crisis del COVID sin coordinación. Wow, esperá, porque yo no había escuchado una cosa. Bueno, ahora, ¿me puedo explayar o no tengo? Sí, porque me agarró miedo. Porque bueno, vacunas. Miedo no, pero a ver. preocupación por lo menos. Primero, déjame explicar lo que está detrás de esta historia. Acordate, la campaña de Trump fue volver a hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Y la palabra clave acá es nuevamente. Porque todo es la historia de la nostalgia. O sea, hay que volver al sueño americano. De los 50, 60. Claro, hay 3 elementos para volver al sueño americano. Primero, con los inmigrantes. Estados Unidos tiene 11 millones de inmigrantes ilegales que le sacan el trabajo a los inmigrantes legales y a la gente de menores recursos, porque son los salarios más bajos. Son votantes de Trump. Trump dice, yo les echo a todos estos ilegales que están ocupándole su trabajo, bajamos la cantidad de trabajo, la oferta de trabajo, los salarios van a subir y ustedes van a tener trabajo. El segundo elemento de la nostalgia es volvemos a la Estados Unidos industrial. Es decir, logramos que las empresas que están produciendo en todo el mundo vuelvan a producir en Estados Unidos. Que eso tenía algún sentido en la década del 50, cuando todo se producía en un solo lugar. Pero hoy el auto que vos manejás o el celular que tenés sobre la mesa debe tener piezas de todas partes del mundo y de todo tipo, con toda una logística, con producción. 20 o 30 años se tardó en construir esta globalización de producción. Y Trump pretende que eso no funcione, se corte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera muy... Vos usaste la palabra antes, te escuché terraplanista, peor que terraplanista, porque dice, no, lo que voy a hacer es lo siguiente, como Estados Unidos es el consumidor del mundo y todo el mundo se ha abusado de los norteamericanos comprándonos cosas y vendiéndonos cosas y no comprando nada, ahora voy a mirar cuánto cada país tiene superávit. La balanza comercial con todos los países. Contra cada país. Y le voy a decir, mira, vos tenés esto, no, yo te pongo un arancel, venía a negociar para que equilibremos nuestra balanza. Es una locura. Sí. Ahora, ¿eso qué hace? Interrumpe todas las cadenas. Porque vos imaginate hoy, ¿puedo decir alguna marca? ¿Me dejás? Sí. Imagínate hoy al CEO de Apple, que tiene su producción en China de todos los insumos y que después lo arma en no sé dónde, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque tengo que traer los insumos de China igual. ¿Cómo fijo los precios? ¿Cómo lo armo? Ford tiene su fábrica en Monterrey, en México. Dice, bueno, pero muchachos, yo no puedo mudar una fábrica a Estados Unidos en un año, cambiar toda la logística. Entonces está todo paralizado, derivado de que esa historia te lleva a una recesión, eventualmente, a más sabía Trump eso? Permítanme. Eventualmente. Sí. Y entonces, esa disrupción, cuando la produjo el COVID, ¿te acordás que vos no podías arrancar un auto porque los chips faltaban los chips de Tailandia? No llegaban? Es verdad.
había una coordinación, era una coordinación entre socios, entre amigos, digamos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las vacunas, como desde el punto de vista de los bancos centrales, como desde el punto de vista de los estados que se pusieron a gastar plata. Ahora es una guerra, porque al final de este día está lo que dijo recién, lo que pasaron recién en el video, está la verdadera guerra, que es con China. Porque China era antes el productor de segunda clase, digamos, ¿no? Es decir, el que hacía las baratijas, el que los copiaba. insumos, el que copiaba. Y ahora China hace inteligencia artificial. No, digamos. te pasa por arriba. Entonces, ¿Me permiten? Sí. Ese tema es quizá el que está detrás de todo esto y no es de solución fácil. Vamos a hablar con Claudio Loser, que es exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. Claudio, ¿nos escuchás? Escucho perfectamente. No sé si puedo agregar nada a una conversación tan interesante como la que han estado teniendo ustedes. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta cualquier momento. Adiós. No, esperá, no te vayas a ningún lado todavía. ¿Puede variar, vos estuviste en el Fondo Monetario Internacional, ¿puede variar algo el avance de las negociaciones que tiene Argentina con el fondo, todo este desequilibrio global? Yo diría que hay dos tendencias. Una es el debilitamiento, digamos, de las finanzas de la Argentina, no del déficit fiscal, no de esa parte macro que está bien, sino que haya menos acceso a los mercados, pero ese no existe de todas maneras. Y por otro está el rol del fondo. El fondo se supone que ayuda más a países no solamente que han hecho cosas equivocadas y ahora las están arreglando, sino cuando el país se enfrenta con condiciones internacionales adversas. O sea, lo que estoy diciendo, el fondo tiene incluso más simpatía cuando el problema no es solamente culpa del país, sino que viene de afuera. ¡Qué sorpresa! Sí, claro. Entonces, bueno, primero un saludo para Claudio, que hace mucho que no lo veo. Hola. Primer punto, es cierto, digamos, hoy el fondo dice, bueno, ahora hay un problema más serio, digamos, porque vos tenías un problema antes de este shock y ahora tenés un shock. Pero ya tenías un problema antes de este shock, que era el régimen cambiario y la política cambiaria. Nosotros tenemos un Banco Central con reservas negativas de hace años. Eso es una anomalía para un país como Argentina. Es decir, nosotros tenemos un Banco Central que compra reservas. Entonces el fondo posiblemente lo ayude mejor, porque ahora estás en una crisis, pero también te va a pedir más cosas, porque decir, bueno muchachos, ahora ustedes tienen, hasta ayer tenían un problema, ahora tienen un problemón, porque hasta ayer la ayuda del fondo te podía ayudar a entrar a renovar deuda, bajar el riesgo país, ahora está el fondo atrás, renuevo deuda. Ahora eso no va a existir, ahora el fondo es, como dice Claudio, ahora el fondo es un bombero. Y cuando viene el bombero te dice, no, pará un momentito, acá hay que hacer otras cosas. Entonces me parece que acá el punto central... ¿Y no hay más competencia para esa ayuda? ¿No hay más países que van a necesitar ayuda del fondo? No tanto, porque acordate que Argentina es el principal deudor del fondo y el fondo necesita que Argentina le pague. Y la única forma que la Argentina le pague es que el fondo le ponga la plata. Lo estoy escuchando a Claudio, que quiere decir algo. Bueno, el fondo tiene capacidad de municiones muy alta. El total de lo que ha prestado o lo que tiene prestado son unos 300.000 millones, no, son 200.000 millones de dólares. La capacidad del fondo para prestar es de $1 billón. O sea, no hay problema en términos de que la plata que le dan al fondo ahora se la van a dar a otro. Esa parte no me preocupa. En cuanto a los requerimientos, estoy totalmente de acuerdo que le van a pedir que tengan cuidado con el sistema cambiario. Yo diría quizá que van a decir que lo flexibilicen, que no es que devalúen de una vez, no es que saquen el cepo de una vez, pero van a decirle tienen que adaptarse a esa situación internacional. La parte fiscal y monetaria... Pero no perdóname, pará, porque acá está la parte caliente de la conversación. Bueno, decime qué es adaptarse a este contexto global. Concretamente, ¿qué con el precio del valor del dólar ahora? El oficial, obviamente. ¿Qué? Bueno, el tema es que
la plata sale de la Argentina no solamente porque el dólar está planchado, sino porque hay gente que dice hay más riesgo en los otros países, no solo en Argentina, sino en otros países, me voy. Entonces, bueno, tienen que trabajar más con la tasa de interés. El fondo ciertamente no les va a aceptar que se gasten el dinero que el fondo mismo les va a prestar, eso seguro. A ver, para, Luciana, que eso es también una novedad, dale. Claudio, la agencia Bloomberg publicó el viernes pasado que en la reunión del board del miércoles, del board del FMI, fue contenciosa. No se pudieron poner de acuerdo en relación al monto inicial que le van a entregar a la Argentina. Y una de las lecturas que se hace es que empieza a tallar de alguna manera la guerra de tarifas que enfrenta sobre todo Estados Unidos con China, empieza a tallar también en la conversación en el fondo. Sabemos que Trump tiene una política en América Latina donde no quiere que avance China. ¿Puede algo de esa guerra filtrarse dentro del FMI y empezar a trabar una resolución más llana del acuerdo? Siempre es posible y los Estados Unidos pueden insistir que no tenga los acuerdos financieros con China, claro, o con los países europeos, etc. Pero dentro del fondo, o el fondo mismo, de ninguna manera va a empujar eso. Eso realmente está detrás de bambalinas. Argentina, Estados Unidos, porque dentro del fondo eso generaría un caos. Hay que entender que Estados Unidos es el principal socio, pero tiene solo 16% de los votos. No es que es omnipotente y omnipresente. Bien, Enrique, sí, vos hiciste una comparación inquietante hace un ratito. Esto puede ser como el COVID. Pero en un momento llegó a Argentina el COVID, decíamos que con un tecito, decía Ginés. Sí. Bueno, ¿de qué manera llega? Bueno, un poco lo que estamos hablando. Acordate que Argentina este año tiene que pagarle, voy a hablar de números redondos, todavía les debe pagar 5.000 millones de dólares a los bonistas, que tienen bono, en julio, como su nombre lo indica. Tiene que pagarle 2.000 y pico de millones de dólares al fondo por intereses, y tiene que pagarle al BID, al Banco Mundial, etc. Bueno, el BID, el Banco Mundial y el fondo, como estamos escuchando. Y a China también, al swap de China. Sí, bueno, el swap de China es negociable, pero te lo incluyo. Entonces, primero, como estamos diciendo, tanto con el Banco Mundial como con el BID se está negociando. Además, han dicho que vamos a poner más plata, lo que fuere, el fondo va a poner esta plata, pero otra vez, con reservas negativas, vos tenés que atender esto. En un contexto que, como decía recién Loser, la Argentina, que era muy atractiva hasta 3 semanas atrás, o hasta enero, si querés, dicen, bueno, mira, está todo muy lindo, la verdad que Argentina me gusta, es maravillosa, pero a mí me están sacando los fondos los norteamericanos, los franceses, yo no puedo venir a renovarte la deuda. Entonces, ahora el problema, eso ya te cae en Argentina. El segundo punto, y estaba implícito en la pregunta que hiciste vos, es que con Estados Unidos la relación comercial es distinta, porque Estados Unidos le puso 10% de tarifa a toda América Latina, porque América Latina, desde el punto de vista de ese negocio que hablábamos antes, es irrelevante para Estados Unidos, realmente, porque tenemos muy poquito en esta historia. Ahora, en algunos sectores muy particulares es muy relevante. Tanto es así que Argentina no tiene aranceles en contra, tiene prohibiciones. O sea, Argentina tiene un problema para exportarle biodiesel a Estados Unidos, tiene un problema con los limones para Estados Unidos, tiene un problema de distintos productos que no están en términos arancelarios. Argumentos fitosanitarios. Un montón de barreras, lo que se llama barreras para arancelarios. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Si vos te sentás a negociar, como me dijo un amigo norteamericano, Trump no tiene amigos, tiene intereses, vos te sentás a negociar, lo primero que te pregunta Trump, ¿qué me venís a ofrecer en esta historia para que yo te dé algo? Bien. Y entonces la primera pregunta que va a surgir es, ¿qué pasa con China? Bien. Yo quiero despedirte. Claudio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, yo no sé si vos accediste a la bola de cristal. ¿Podría morigerar, suavizar este paquete arancelario Trump? Podría, no te digo dar marcha atrás, pero después de este golpe feroz que le ha hecho perder mucho dinero a millones de personas, después de lo que resultó, los resultados, ¿podría haber alguna medida que suavice esto o va a redoblar ir para adelante?
en términos de fuegos artificiales va a ir para adelante. Ahora, internamente dentro de los Estados Unidos, la oposición relevante está creciendo, incluso entre sus seguidores. No estoy hablando de los ricos que tienen o clase media que tiene dinero invertido en la bolsa, sino aquellos que tienen sus fondos de pensión que están invertidos en la bolsa. O sea, puede haber una reacción muy fuerte por ese lado, incluso de los republicanos. Pero habiendo dicho eso, yo creo que hay una serie de países, tengo entendido Taiwán, tengo entendido que también otros países importantes de la región que dicen, yo voy a sacar los impuestos o las tarifas que tengo sobre tus cosas, entonces bajame a mí también. O sea, yo creo que hay un elemento importante de ruido que espero que se den cuenta en los Estados Unidos que están equivocados en lo que están haciendo y que a la larga va a haber, no sé si marcha atrás, como dijiste, una morigeración. Esa es la impresión que tengo. Claudio, gracias. Enrique, muchas gracias a ambos por haber estado en esta primera parte del programa. Hablemos con... Muchísimas gracias a usted. Ahí está, gracias Claudio. Hablemos... Quédate porque tal vez puedas preguntarle. Aló. Hello. Black Monday, China. Compren barato acciones de que hay muchas ofertas en Wall Street. Aprovechen para cartera la dama, bolsillo de caballero baratito, Tesla, Apple, Amazon. Aprovechen, no sean giles. Don't cry for me. Argentina, la de ustedes está, Diego. La de ustedes va a estar. Enrique, ¿está para que entrar barato Don't ahora? cry anymore. No seas Diego Wickman. Quiero que seas very strong, como yo. Espera un momento porque... Como Mike Tyson, como Gordo Dan. Dentro como de... la fiel Lilia Lemoyne, que sigue enamorada de my friend Javier Milei. Es verdad, anda por los programas diciendo que su amor... Sí, Javier Milei. Javier Milei. ¿Por qué no lo esperó? ¿Por qué no fue antes a Mar-a-Lago ahí? Oh, todo va a estar bien contigo. ¿Usted sabe lo que valía la foto con usted? Le rompió todo el corazón a su amigo. Mercado se tiñó todo de rojo en homenaje a mis MAGA y a los que estaban comprados en acciones estadounidenses. Les digo, make Dermicina great again. ¿Usted sabe lo que era la mesa con Toto Caputo, Karina Miller, Huertain y el presidente? La cara que tenían, es como que hay de postre. Lo vi a Javier Milei maquillado como Drácula. Pero si no hay lo que vio. darle al naranja, no al blanco. ¿Por qué no le da? Él tuiteó incluso, Friends will be friends, lo mima, le hace caricias mediante por redes y usted no devuelve Tienes nada. que esforzarte más, Javier Milei. Consejo, nunca apueste contra tío Sam. Sé que al principio es duro, Diego, pero very necessary. Simplemente estoy diciendo que el comercio sea más justo para USA y basta de aprovecharse de viejo gaga de Biden. Cambiamos gaga por MAGA. Está bien, pero nosotros estamos, digamos, regalados. ¿Por qué nos hacen esto del 10%? ¿Por qué sigue 10% bajando para petróleo. los zurdos, para los otros países vecinos zurdos también 10%? Si sigue bajando el petróleo, lo lamento, argentinos, pero se van a tener que meter vaca muerta en el culito. Espero que con la guita que les voy a conseguir, peluca Javier Milei relija, no como Mauricio Macri, que se quedó a mitad de camino porque presté plata y... se la quedaron, se la fugaron. Ahora soy peronista. ¡Viva Guillermo Moreno! Hay que poner impuesto a la pampa húmeda, como dice Guillermo Moreno, a los terratenientes. Está muy bien. Con 2008 no alcanzó. Con lo de 2008, el del 125, vamos por otra 125. Bien. Soy capaz de incendiar todo el mundo con tal de hacerle daño a China. Soy como Wanda Nara, pero con bombas nucleares. Bueno, con bombas arancelarias al final. China. Las armas de destrucción masiva son sus aranceles al final.
y me enteré que cerró Confitería Manhattan de Belgrano. Sí, ahí cerró. Pasé hoy. Cerró. El Era edificio Manhattan. Nuestro el único edificio Chrysler. Único Manhattan al que todavía podía ir Cristina Kirchner. Y se lo cerraron. Gracias. China. Bien. Gracias. Thank you very much. Bueno, gracias. ¿Puedo agregarte una cosita? Claro, ya que mencionó Trump a Biden. Sí. Este tema de China no es solo de Trump. Ya la administración Biden venía con el tema de China. Ya había ratificado las subas arancelarias que fueron haciéndose. Lo que pasa es que Biden lo hacía de una forma más amistosa, si se puede usar esa palabra, y Trump lo hace en forma más agresiva. No, y hoy salió una funcionaria de Biden a alertar que se venía el tsunami de exportaciones industriales chinas, porque es impresionante lo que está haciendo China en el sector industrial, poniendo toda la plata que hasta hace un par de años le daban a los chinos para comprarse su departamento para el sector inmobiliario. Bueno, eso se hundió y toda esa plata la están destinando ahora a financiar industrias, para crear plantas industriales y exportar y exportar y exportar, y está todo el mundo en alerta por eso. Y el sistema educativo chino se está reciclando y rearmando para orientar la oferta universitaria hacia los oficios de alta tecnología, pero en el mundo de la manufactura. Bien. No. A mandar a nuestros hijos a estudiar chino. Cerramos. Está bien. Dígalo. No, que la posición de Estados Unidos, no sé si vas a conseguir, Enrique, es de debilidad frente a China, porque China, como decías vos, es el principal acreedor de Estados Unidos. China es el principal exportador. Por eso hablaron de seguridad China nacional. es el principal exportador y además China no es una democracia, entonces tiene más tiempo para... Además, hoy, por ejemplo, hoy bajó la tasa de interés porque... Subió la tasa de interés, bajaron el precio de los bonos del Tesoro, porque China vendió bonos del Tesoro que tiene. El tema de que... Chicos, después comemos unas empanadas y seguimos con China. Ahora me permiten. Vamos a los ríos chinos. Chao, empanadas y China para ustedes. Me voy a comer un chop suey. La renuncia más cantada de la historia. García Mansilla puso su cartita y dijo, por ahora me voy. Miren. Acaba de renunciar el juez interino en la Corte Suprema, Manuel García Mansilla. Finalmente pasó lo que veníamos anticipando. Renunció ante el Ejecutivo. 4 días nos hizo esperar García Mansilla. 4 días. De entrada le dijimos, te tenés que ir. Obviamente con el Senado totalmente en contra. Hoy finalmente presentó la renuncia. No se juega allí solamente la renuncia de un juez, el apartamiento de la candidatura de otro, sino que es un golpe político fuerte, quizás de los más grandes, al gobierno, ¿verdad, Claudio? Sin duda, renuncia cantada, così, te diría, como decía mi abuelo italiano, porque la primera respuesta que dio el doctor García Mansilla a la avalancha de votos en su contra el jueves fue: voy a hacer una consulta a mis colegas de la Corte para ver en qué posición quedo, le vamos a analizar. Eso multiplicó, acá tenemos especialistas de lo mejor de la Argentina, por supuesto, las críticas, porque recordemos que hacían falta 25 votos como mínimo para voltear los pliegos de tanto del hijo como García Mansilla, y él tuvo 51 en contra, más del doble, de todos los bloques políticos menos el oficialismo. Entonces, el oxígeno que le quedaba era casi nulo y se tomó varios días, pese a las presiones del gobierno, para que resista, para que espere, para que se quede hasta fin de año y etcétera. Dijo, bueno, esto no aguanta más. Escribió una carta muy sustanciosa, por cierto, es para leerla y discutirla bastante, y adiós Mansilla. Gonza. Bueno, interesante, Clau, Diego y a todos, ¿cuáles fueron los argumentos de García Mansilla para poder justificar algo que para 51 senadores fue injustificable? Primero dijo que la Corte tiene 90.000 expedientes frenados porque no tienen integrantes suficientes para poder tener un funcionamiento con celeridad. Después intentó justificar, y acá me parece, hasta le diría lo más interesante de la carta, por qué en comisión había dicho que él no aceptaría un nombramiento por decreto, ante la Comisión de Acuerdos lo dijo, cosa que después terminó aceptando y dijo, claro, yo en realidad lo que dije es que en la circunstancia en la cual Rosenkrantz y Rosati habían sido nombrados por decreto,
yo no habría aceptado, pero cambiaron las condiciones. Ahora tenemos una corte que tiene mucho trabajo por hacer y no nos podemos dar el lujo de tener solo 3 miembros. Pero si antes tenía 3 miembros. Bueno, ¿alcanza esto para justificar? Por eso es que son argumentos flexibles. Digamos. Hay otro argumento en la carta. Plantea que en 2015, en diciembre de 2015, cuando se puso en juego las nominaciones de Rosenkrantz y de Rosati, no se había hecho todo el proceso de consultas a la ciudadanía que se hizo en este caso y que no llegó en este caso al rechazo de los nombres ni del hijo ni de García Mansilla. Yo voy a presentar a quienes nos visitan aquí en el estudio. Déjenme comunicarme ahora con Eduardo Menem, que fue senador muchos años durante el menemismo. ¿Está allí Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí Un gusto saludarlo y gracias por invitarme y venir a mi casa. De algún modo, sí, de algún modo estamos allí. ¿Qué piensa usted de la renuncia de García Mansilla y del proceso en general del decreto de los 2 jueces y cómo fue este intento de gobierno de llenar la Corte o por lo menos completar, diría mejor, la Corte? El gobierno hizo uso el presidente hizo uso de la facultad del artículo 99, inciso 19, que le permite hacer nombramientos que durante el receso del Congreso, ¿no? Ahora, algunos dicen que no puede darse en el caso de los jueces, pero bueno, la ley no distingue, no dice que en el caso de los jueces no. Pero desde luego, en esto hay que tener mucha prudencia, ¿no? Y dada la situación, me parece muy bien que el doctor García Mansilla haya renunciado, porque por el proceso que se viene dando, sería un juez que presenta debilidades, ¿no? Muy atacado, seguramente todas las sentencias que él firme iban a ser atacadas de nulidad. O sea, sería introducir en el trámite judicial un síntoma o un elemento de incertidumbre que afecta a la seguridad jurídica, ¿no? Por eso creo que ha sido muy prudente en renunciar. Bien, está con nosotros Daniel Sabzai y Andrés Rosler, que es doctor en Derecho y Filosofía del Derecho. Bienvenidos ambos. Doctor Sabzai, renunció García Mansilla. ¿Hizo bien en haber renunciado? ¿Podría haber? El gobierno parece que quería sostenerlo. Hizo muy bien, absolutamente. Yo creo que es un acto complejo la designación de un juez y en particular un ministro de la Corte Suprema, ya que requiere de la nominación o designación por parte del presidente y el acuerdo del Senado. Si no hay acuerdo, evidentemente ya está totalmente deslegitimado. Inclusive hay una jurisprudencia, una doctrina, la de nada menos que Germán Vider Campos, que él consideraba que en esos momentos, cuando un juez en comisión luego no tiene acuerdo del Senado, ya cae su designación, porque ya carece de toda legitimidad. Y yo coincido que eso es lo que pasaba con él. Andrés. Yo me dedico a la teoría del derecho, vos sabés, yo de derecho no sé nada, yo estudio cómo se argumenta. Y lo que me llama la atención en esta discusión es que mucha gente habla de la falta de legitimidad de lo ocurrido, de la asunción. Pero en derecho, sobre todo el derecho moderno, la gran discusión es si algo es legal o, llegado el caso, constitucional. La legitimidad se encarga de decidir si el régimen es democrático, si debe contar con nuestro consentimiento. Pero después nosotros, para resolver nuestros conflictos, apelamos a la legalidad, a la Constitución, a los jueces para que los resuelvan. Entonces, los que conceden que lo que ocurrió es legal, kosher, constitucional, están concediendo el punto jurídico más importante. La cuestión es, precisamente, si era legal o constitucional. Luego, hablar de la reacción, de legitimidad, es importante, lo es, pero es una condición de estabilidad o de performatividad. El derecho existe para que nosotros lo obedezcamos. El derecho no tiene que preocuparse tanto por nosotros en la medida en que el derecho sea legítimo, democrático. Y en democracia, a menos que alguien diga, no, en realidad no vivimos en democracia, en cuyo caso me callo la boca y también, o empezaría a discutir sobre la legitimidad. Pero era legal y constitucional que siguiera
después del rechazo del Senado? Es lo que dicen muchos que discuten la legitimidad y por eso se concentran en la legitimidad. Pero yo pregunto si es legal y constitucional. La Constitución tiene un artículo que prevé la designación de pero no dice nada respecto empleos al cuando el organismo que debe nombrarlos definitivamente efectúa eso. Eso es un choque, si querés, es un choque, pero la designación era hasta noviembre, la próxima legislatura. Sí, al 30. ¿Era conveniente? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho este señor? Bueno, la verdad, la presión ya era insoportable, era inhumano. Yo no venía a reuniones de consorcio. Pero si la pregunta es, ¿era legal? ¿Era constitucional? Me da la impresión de que sí, y por eso la Corte Suprema le tomó juramento. No estoy de acuerdo. La llegada. ¿Está de acuerdo? No. Bueno, hemos alumbrado un desacuerdo. Bienvenido. Bueno, doctor Roller tampoco está de acuerdo conmigo porque criticó claramente que yo hablara de legitimidad como una cosa incorrecta. Bueno, no. Sí, no dije usted. Fue lo que usted dijo. Algunos, si usted por legitimidad se refiere a que lo dice la Constitución, muy bien, usted no concede que es constitucional lo que ocurrió. Pero muchos otros suelen argumentar de este modo. Yo concedo que es legal y concedo que es constitucional, pero acá hay otro aspecto completamente diferente que es decisivo. La legitimidad. No, pero esto no es constitucional porque evidentemente si el acto fundamental, que es el acuerdo del Senado, no es concedido y por una mayoría aplastante, ya está para mí. Bueno, si quiere no hablamos de legitimidad, como usted prefiera. Pero para mí ya el quedarse es algo inconstitucional. Sigan peleándose ese, ¿no? Porque nosotros aprendemos con vuestra pelea. Bueno, Eduardo Menem, ¿qué piensa de esto? Porque vos podés creer que en la televisión estamos discutiendo, y me parece interesantísimo, que no es lo mismo legitimidad que constitucionalidad. ¿Qué piensa Eduardo Menem? Yo creo que su designación fue legítima, como dije anteriormente, por un periodo determinado. Ahora, el hecho de que la Corte, el Senado después no le haya dado el acuerdo, desde mi punto de vista, no invalida el acto, porque la Corte le tomó juramento, la Corte aceptó el juramento. La Constitución, al decir que siguen hasta el fin de la legislatura, no hace ninguna distinción. Y hay un principio jurídico que dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Acá no dice quiénes sí y quiénes no. Así que como sostiene una parte de la doctrina, yo creo que podría haberse quedado. Ahora, yo comprendo y justifico que no se quede por las razones argumentadas anteriormente, es decir, que va a introducir un factor de inseguridad en las sentencias que él firme. Correcto. Eduardo, yo lo que digo es, qué bonita discusión, pero este señor está afuera. ¿Cómo sigue el trámite, Gonzalo? ¿Qué va a pasar ahora? Porque el gobierno tiene el deseo de cubrir esas vacantes. ¿Cómo eso se cubre? El gobierno por lo pronto anunció que hasta las elecciones no va a presentar a nuevos candidatos, punto 1. Punto 2, hay un rumor, y lo conversábamos antes del programa, que dice que una vez que se abra esta nueva posibilidad de presentar candidatos, el candidato va a ser García Mansilla. Es un rumor que corrió fuerte hoy en Casa de Gobierno de insistir con esta cuestión. ¿Lo puede hacer? Ahí también tenemos un tema, y está bueno que lo pueda explicar o preguntarle al doctor Menem, que es el autor del Manual de Derecho de Procedimiento Parlamentario, si una vez que el Senado rechaza un pliego, se puede volver a insistir en el plazo de un año con ese pliego. ¿Por qué? En el caso de las leyes, está bueno que haya tantos expertos acá, cuando el Senado rechaza una ley, la ley queda inhabilitada de presentarse por un plazo de un año. ¿El gobierno puede ahora presentarlo? Preguntale qué es lo que hizo Eduardo Menem. El doctor Eduardo Menem es el autor del Manual de Derecho Procesal Parlamentario, de Procedimiento Parlamentario, y es el... ¿Puede presentar García Mansilla? La falta de acuerdo del Senado al pliego del doctor García Mansilla fue no por cuestiones de su idoneidad moral ni profesional, lo cuestionó por la forma, por el procedimiento de su designación. Entonces yo creo que no hay ningún inconveniente si él se reúne las condiciones morales y de profesionalidad, que creo que en ese caso todos la han reconocido,
creo que puede ser presentado nuevamente. De todos modos, el que va a dar o no el acuerdo es el Senado nuevamente. Y Eduardo, no sé escúcheme. si se puede correr el riesgo de que pase eso. Y si el gobierno dice, me olvidé, también tengo este que quiero presentar. A ver, Ariel Lijo, va de vuelta, lo metemos de vuelta. ¿Puede entrar? Ariel Lijo, bueno, él fue cuestionado por otros motivos, ¿no? Además del procedimiento, fue cuestionado también por, bueno, impugnaciones que le hicieron, por cuestiones ya, inclusive muy graves, ¿no? Que si bien no se pueden comprobar, de todos modos ya ha sido digamos, incinerado en este trámite que se llevó y que fue digamos, el Senado seguro que no le daría Bien, o sea, capaz, no sabemos si puede o no, sabemos que no conviene, lo que está diciendo Menem ahí no conviene. Fuerte, ¿eh? Claro. ¿Sabe qué piensa de esto? Yo creo que realmente sería como un desafío al Senado. Si el Senado en tan corto tiempo ha rechazado y de una manera tan contundente, me parece que desde el punto de vista hasta político sería una barbaridad. ¿García Mansilla también? Los dos, por supuesto. Es que hay un tema. Rechazado, si fue rechazado por haber aceptado entrar en comisión el año pasado, el año que viene, supongamos, ese motivo subsiste. Persiste. Él también aceptó a subir en comisión, por lo tanto, si ese fue el motivo, uno hace suponer que se mantiene el voto que se pronunció la semana pasada. De todas maneras, yo pienso que sea el que sea, espero que esta vez el presidente, antes de someter los pliegos, converse para ver si tiene realmente con las mayorías suficientes como para que no le pase lo mismo. Hay que cuidarlo al presidente porque el desgaste ya es grande, va a ser todavía mayor. Bien, Andrés, ¿vos pensás también que debería cambiar el método, debe haber un tipo de consenso? Porque vos hablabas de es legal, pero hay que ver si es legítimo. Si tiene legitimidad es como apoyo. Bueno, que tenga apoyo, que la gente esté de acuerdo, eso es muy importante, pero esas son cuestiones que se resuelven en las elecciones. La legitimidad básicamente es una cuestión de origen. Para usar una vieja distinción, legitimidad de origen y de ejercicio, que viene de la tardía Edad Media, algunos decían que un gobernante puede comportarse de modo ilegítimo durante el ejercicio, pero eso es una cuestión legal o constitucional, no es porque la gente cambió de opinión, sí, lo voté y ahora me arrepentí. Eso se tiene que expresar otra vez en el momento de la elección. En regímenes democráticos, entonces, la legitimidad se da por descontada. Estuvo hace unos días en este programa el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y planteó algo muy inquietante, que es que los gobiernos deberían poder elegir políticamente a los miembros de la justicia y de la Corte. Es decir, que puede haber... Dijo, eso ya sucede, habría que blanquearlo. Claro, ya sucede, habría que blanquearlo. La legitimidad que está planteando Andrés, ¿es esa la legitimidad política en un extremo? Tiene que ser figuras apoyadas políticamente. Exactamente. Claro. Lo que está pasando en México es el sueño. Es terrible. La democratización de la justicia. Ese es el problema de la legitimidad, del concepto de legitimidad. Perdón, una aclaración, porque está bueno decir, está bueno lo que dijo el doctor. Digo, eso lo quiso intentar el kirchnerismo, se consiguió, se aprobó, pero después la Corte lo declaró inconstitucional. La democratización. Votar a los jueces. Andrés estaba... Eran los miembros del Consejo de la Magistratura. Bueno, yo no recomendaría que la legitimidad se extienda de ese modo a los jueces y que los jueces tengan guerras de TikTok presentándose con chicharrones, que es una comida típica mexicana, en donde dicen estar mejor preparados que el chicharrón que está, no sé, el equivalente sería un chorizo colorado, una tortilla de papas. Torta frita. Sí, una fugaceta. Esto que parece salir de una película de Woody Allen o una sátira es lo que está ocurriendo en México. Esa es la legitimidad llevada hasta las últimas consecuencias. Duplicar los poderes políticos. ¿Qué sentido tiene tener un poder judicial si lo voy a elegir igual que al poder legislativo o al ejecutivo? Ya no son jueces, son nuestros representantes. Claro. Pero la tarea del juez es otra, no es la de representarnos, es la de, en un juicio, en un caso concreto, aplicar el derecho vigente y proteger los derechos muchas veces de las minorías. Votamos por un lado, los jueces deben operar de otro modo completamente diferente. Ese es otro riesgo de extender la legitimidad fuera de su hábitat natural. Sí, además que todo sistema que se utilice tiene que preservar el principio de separación de poderes, que es la base de un sistema republicano. Creo que fue un acto
de autoritarismo, A ver, Eduardo Mel kirchnerismo, está ahí. de nombrar, de someter al Congreso, ¿no?, la famosa democratización de la justicia, que los jueces tenían que ser elegidos popularmente. Una locura. Porque imagínense los jueces haciendo campaña junto con los partidos políticos, con qué partido se presenta, o tienen ellos que hacer su propia campaña. Es una locura. En nuestro país no andaría, no sé en México, pero acá seguramente, bueno, en México también fue cuestionado. Pero bueno, fue un acto de autoritarismo de los Kirchner, así como sancionaron esa ley que ahora les duele de la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Cristina lo reglamentó de esa forma, la ley 26.122, diciendo que tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Otra locura. Lo mismo la democratización de la justicia y tantas otras cosas que hicieron, ¿no?, que introdujeron la inseguridad jurídica en nuestro país. Felizmente estamos a tiempo de retroceder en todos esos temas y brindar la seguridad jurídica que hoy la necesitamos más que nunca para que puedan venir las inversiones que necesita el país. Me permiten, creo que tengo un llamado. A ver, tengo un llamado. ¿Aló? Bueno, a ver, si se demora 4 minutos en votar y son 350 votantes por mesa, esto por esto es igual a 1400 minutos. ¿Me seguís hasta ahí, Diego? ¿O querés que llame a Adrián Paenza? Si lo dividimos por 60, que son los minutos que tiene una hora, entonces me llevo uno bajo el cero, 23 horas con 20 minutos. Sí. Una locura, Diego. Sí. Una locura. Sería un infierno. Admitime, ya sé que por ahí ahora la bajada de línea sea criticarme, pero muy pronto ustedes me van a tener que vender como el moderado que se opone a Cristina. Ya vi que igual Clarín tituló bien. Kicillof enfrenta a Cristina. Muy bien, es por ahí. Pero admitime que acá tengo un punto, no seas obtuso, que sos un tipo agudo y esto es muy grave. ¿Cuál es? Estaba haciendo aritmética y me salió un versículo. Falta de esdrújulos. Bueno, esto es muy simple. Le voy a pedir a la legislatura, que es el lugar donde se legisla. Donde se legisla en la legislatura. Que suspenda las PASO y yo voy a fijar, porque le recuerdo a Cristina, por si no sabía, que la potestad de fijar la fecha electoral, ahí que hay muchos juristas, ¿quién la tiene? El gobernador. No sé si ella tendrá el título de abogada. No sé, Axel, le ojo el artículo 83 de la Constitución de la provincia. La conozco de muchos años, nunca vi el título de ella de abogada. No lo vi. No la vi. Bueno, estamos viendo si usted corta el cordón umbilical o está usando tijerita de juguete. La patria potestatis que potesta de fijar la fecha electoral la tiene el gobernador, no el Instituto Patria. Bueno, escúcheme una cosa. Se nota mucho. Está bien. Usted, vamos a ver si va a enfrentar verdaderamente a 7 Cristina. de septiembre las elecciones, ¿eh? Y al que no le gusta se jode, se jode. Ahí está. Bueno. ¿Qué tiene para decir? Somos los únicos que podemos evitar que la motosierra del presidente Milei no entre en la provincia. Y si querés te la canto con música de Dillon. A la provincia no entrará Milei, a la provincia no entrará Milei. ¡Oh! Y ahí el público aplaude a rabiar. Es impresionante. Es una medida clara y contundente. Hemos realizado muchas simulaciones. Teníamos el simulador de vuelo en Tecnópolis. Escúcheme. Bueno, hicimos un simulador de urna y nos dio así. Bien, el simulador de testosterona. Yo quiero hablar de ese simulador. Mira, la ciencia dio su veredicto y si no les gusta, armen un partido y ganen la provincia de Buenos Aires. ¿Quién ganó la provincia de Buenos Aires en 2023? ¿Quién perdió la nación? Massa la perdió. ¿Quién ganó la provincia? Axel. Listo. ¿Usted tiene votos propios o se los alquila Cristina? No, ¿quién ganó la provincia? Vuelvo a reiterar. No, yo vuelvo a preguntar. A repetir. Repito y vuelvo a repetir de reiterar. Sí. ¿Quién ganó la provincia de Buenos Aires? Bien. Bueno. ¿Quién perdió la nación? No, bueno, yo lo que le Massa y Cristina. Se nota mucho. Bien. Escúcheme una cosa. Le quiero preguntar esto. Sí. ¿Usted cree que quiere ser presidente? ¿Usted está rompiendo el kirchner? ¿Usted es kirchnerista? Soy peronista de Perón. No. ¿Usted es
kirchnerista? No, son las nuevas canciones que pide el pueblo, Diego, y al que no le gusta que se quede con la ultraderecha ajustadora. Hay dos variantes ahora, el peronismo que la ganó en la provincia y el mileísmo. Es así. ¿Cómo le fue con Máximo el otro día? ¿Se llevaron bien el hijo biológico y el hijo político que ya no es? Un asado de 7 horas. ¿Te imaginas? Un dolor de huevos. ¿Cómo fue? Porque es como escuchar otra vez vivo a Néstor, ¿viste? Escuchar otra vez esa forma de hablar, todo. Y bueno. Cuente algo. ¿Quién comía la proboleta, los chinchullos? Pues siempre lo mismo. No, insufrible, insufrible. Se lo llevó Massa en el bolsillo, ¿no? Sí. Me siento más pingüino que nunca. Massa que nos toqueteaba a todos, ¿viste? Que tiene esa cosa de decirte, no se peleen, loca. Y te agarra con una mano del cuello de atrás para mostrar dominancia y la otra te hace así en la cara, ¿no? Insoportable. Por suerte vino Carly Bianco que trajo el vino. Sí. Y después le decían un alcoholemia, ¿o no? Que ir yo, de conductor designado tuve que ir yo. ¿Usted quiere ser el conductor designado por Cristina o quiere ser conductor gané con solo? Gané con un Clio en la provincia. Sí. Tranquilamente, bueno, puedo hacer campaña con otro. Tengo un poquito de información. Gonza, contá cómo fue esa reunión. No les aseguro que no la choque. Bueno. Contá, Gonza, sí tiene información de esa reunión. A mí lo que me dijeron, Axel, es que le tiraron encima la Constitución de la provincia y le dijeron que el artículo 83 de la Constitución provincial dice que las cámaras de la legislatura son las que ponen la fecha de elecciones, no usted. Entonces la Cámara tendrá que decidir la fecha que vamos a votar las y les bonaerenses. Claro, no usted. O sea que la Cámara está dilatando la forma de votar de los bonaerenses. Yo tomé la decisión. Se vota el 7 de septiembre. Listo. ¿Y la Cámara? Está. Listo. Y la Cámara, bueno, veremos qué dice. Planteé que suspendamos la PASO para que no tengan que ir a votar varias veces los bonaerenses. Les estoy agilizando y reduciendo el tiempo de espera. Exacto. Queremos evitar las largas colas. Exacto. Eso también es obra pública. ¿Se da cuenta? Claro. En vez de ir 3 veces en vez de ir menos veces, pero más tiempo. Se pudió. Una sola vez se pudió. 7 de septiembre. Listo. El autor de Si no hay Estado, no hay verano. Entramos en una nueva era que es Gracias a que hubo Estado, hubo verano. Claro. Ahora está el Estado estando y por eso hay otoño. Bien. Muchas gracias, gobernador y aspirante a. No sabemos bien si a presidente. Gracias a vos y un aspirante a Alfa. Bueno, saluda gracias. A Cristina. Saluda a Cristina. Bueno, serán dados seguramente. Gracias. Eduardo Menem. ¿Está allí todavía Eduardo Menem? Sí. Sí, estoy. ¿Hace bien el gobierno de Milei en ir dividido en la ciudad de Buenos Aires y tener esta tensión con el PRO, con Mauricio Macri? Vea, las fragmentaciones siempre son perjudiciales para el partido que sea, ¿no? Lo importante sería ir unido, no fragmentado. Porque si se fragmenta el gobierno, le da una ventaja a la oposición. Pero acá también se está fragmentando la oposición, ¿no? Creo que las pruebas están a la vista. Así que ahí es una situación política que no se dio anteriormente. Yo no he visto nunca que haya pasado esto, con tantos cambios, tantos partidos, tanta fragmentación. Tenemos que reflexionar seriamente sobre un nuevo sistema de inscripción de partidos, afiliaciones, porque vea lo que está pasando. Arman partidos de una sola persona que va de representante en el Congreso y esa sola persona puede participar en la reunión de los presidentes de bloque, interfiere, hacen cuestiones de privilegio. No se puede así. Tiene que hacer cuando son muchos los representantes y no llegan al número que establece el reglamento, tendrían que hacerse el grupo mixto, o sea, una comisión mixta, como se hace en Europa. Porque si no, la comisión de labor parlamentaria está inundada de gente. Y no es eso lo que quiere el espíritu y la letra del reglamento. ¿Quién es el peronismo ahora? ¿Quién encarna lo más? Quiero decir otra cosa. Sí. Quiero decir otra cosa.
esto que pasó, con esto que está pasando con la rebelión de Kicillof, es como la rebelión en la granja, ¿no? Y ocurre porque cuando en un partido hay un exceso de poder y cuando el líder subordina totalmente a la gente, en algún momento, yo tengo la experiencia de muchas provincias donde pasaba así, gobernador autoritario, hace lo que quiere y siempre sale alguno después y le hace frente. Esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablando de división del peronismo, lo tenemos a nuestro productor Berna, que es el único tipo que dice, esperen, Berna que no viene de Suiza. Yo puedo acceder a documentos que prácticamente ningún productor habitual suele acceder. Berna, aunque te tapes, te estamos viendo. Vengo con cara de documento desclasificado. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué desclasificaste y de dónde primero? Mira, 1965, un documento de la Embajada de Estados Unidos, un documento político. Los embajadores escriben un montón y el futuro, 50 años después nos enteramos de todo, ¿no? Vamos de vuelta, esto va en serio, ¿eh? Va en serio. Esto es en serio. ¿De dónde sacaste lo que vas a comentar? Departamento de Estado, 1965. ¿Qué dice? El título es Perón versus los peronistas. Una pelea por el control del movimiento. Parece que después de 10 años de Perón en el exilio, los peronistas que habían quedado acá, Bandor, Cafiero, dijeron, bueno, basta de cartitas a distancia, queremos nuestro propio partido. Y lo que dice el documento es que esta gente se quejaba de que cada vez que querían levantar un poquito el brazo, Perón mandaba una carta y los mandaba a guardar. Y es algo muy interesante que dice, según ellos, que es lo que retrata la embajada, dice, Perón básicamente no está interesado en la salud del movimiento. Varias veces, en cambio, lo que busca es impedir que tengan éxito. Y su principal interés es mantener su propia fuerza con las masas argentinas por una cuestión de vanidad y no pensando en sucesión la gente. Política. Exactamente. Eso está tomado de lo que hizo... Eso vean el documento, es oficial, tomado por Berna, el hombre de los archivos, de archivos de la Embajada de Estados Unidos de año 65. 65. Así interpretaba lo que hacía Perón o los movimientos de Perón en la Embajada Americana. ¿O es la mirada o es frases textuales de Perón? Mira, lo que vos ves es que hay muchas reuniones, muchísimas reuniones de gente cercana a Perón, el peronismo, que iban a la embajada a hablar. Y es esa recolección de documentos. Mucha gente que te dice, no, yo nunca fui, qué sé yo, qué sé cuánto, aparecen ahí. Y es interesante esa perspectiva, ¿no? De que hablaban con la embajada, de que acá existía el peronismo y que estaban cansados de que les manden órdenes de Madrid con el tipo afuera. Ahí está, Berna y sus super archivos. Gracias, Berna, querido. Es un momento para que vos me cuentes, Daniel Sapsay, ¿para qué sirve el republicanismo? Esta pregunta se la hemos hecho el otro día a Santiago Kovatlov. ¿Para qué sirve en este momento en donde Trump dice los sistemas, la división de poderes ralentizan la toma de decisiones, esto se necesita un líder fuerte? ¿Para qué sirve la división de poderes y el republicanismo? Fundamentalmente para que respeten nuestros derechos y libertades, que no es poca cosa. Además, todas las democracias consolidadas son las que logran un desarrollo íntegro en todos los aspectos. Generalmente los totalitarismos eso no lo producen. Inclusive China, que es una potencia, pero el nivel de vida de la gente, el trato humano de la gente es realmente deplorable. Bien. No existe el derecho laboral, por ejemplo. Entonces, Andrés Roll, sí, termina, por favor. No, digo que para mí es lo que estudio y lo que lucho y desde la cátedra y desde los medios para precisamente convencer a la gente que es en defensa de sus propios derechos que existe esto. ¿Es así, Andrés? Digamos, mirá el país, ¿para qué es importante el republicanismo en un momento en donde también hay una idea de esto está agotado, ralentizado, hay que apurarse, esto necesita dinamismo? Bueno, depende, me parece que el doctor Sapsay habla del republicanismo liberal, pero el republicanismo clásico tenía como meta evitar la dominación, el arbitrio, el gobierno arbitrario de un líder precisamente. Y de ahí su preocupación por la virtud,
me tiene que preocupar no ser dominado, porque si tengo un líder que me da lo que quiero, bueno, yo no tendría problema, pero hay mucha gente que diría, no, yo no me voy a someter a la persona que incluso me da lo que yo quiero ser igual con otros, caminar a la par de los demás y tener exactamente los mismos derechos. Esa virtud a su vez provoca debate, hay desacuerdos, y como hay desacuerdos necesitamos un sistema jurídico de leyes, de instituciones que los resuelvan. Cada vez que hablamos de un desacuerdo estamos implicando que necesitamos autoridad política que lo resuelva. Y finalmente, el republicanismo clásico tenía un lugar, un espacio, que era la patria, que se puede entender como la recapitulación de lo anterior, o era un régimen particular, era Roma, que en sus momentos, por alguna razón, bueno, Roma terminó, como dice Hobbes, todo el mundo era Roma para los romanos y empezaron a expandirse, le pasó a la Revolución Francesa, le pasó al discurso cristiano en cierto momento. Tiene entonces ciertos efectos colaterales el republicanismo, pero la idea de que no tenemos que estar dominados, no depender de la voluntad arbitraria de un libre, sino que somos iguales, virtuosos, en desacuerdo con una ley, sigue siendo un ideal bastante atractivo hoy. Bien. Yo coincido totalmente. Sí. En Estamos hablando de Hobbes en mismo. televisión a las 22:40. Estamos hablando de Hobbes en televisión. Dale. No, coincido absolutamente. Creo que en otras palabras dijimos prácticamente lo mismo, ¿no? Coincido. Pero Hobbes es un contractualista, el Leviatán, que parte de una posición autoritaria, a diferencia de Locke o Montesquieu, ¿no? Porque hay una idea, Lu, también de, si este líder me gusta, ¿qué haga? Yo tengo confianza, no se va a dar vuelta y va a venir contra nosotros. Él sabe contra quién tiene que ir, que no se le aten las manos. Hay un clima de época en algunas... Trump también es eso. Sí, pero no, perdón que insista con esto, no es Hobbes, Hobbes no es un autoritario, Hobbes... No, pero no discutamos Hobbes porque... Hobbes no tiene la culpa... Ahí la gente dice, bueno, Hobbes ya, una vez te banco dos Hobbes. No, me decís una vez más, Roller, me voy a Netflix. El tercer Hobbes me voy a Netflix. Dale. Es un liberal, de hecho en el Leviatán de mediados del siglo XVII ya está el principio de legalidad, que no se respeta ahora en algunos países. El Leviatán está compuesto por pequeños individuos que son los que firman el contrato. Por eso, en realidad, de ahí surge el liberalismo. Trump, por el contrario, es un líder que tiene ambiciones... imperiales, ¿qué palabra? ¿Puedo decir una cosa? Hay una cuenta atribuida, Santiago Caputo. Qué aburrido decir. La cuenta atribuida a Santiago Caputo. Milei emperador, esa cosa del César, del Imperio Romano. Que digo, el riesgo de es lo que exactamente lo contrario de la República. La República no podía convivir con César. El riesgo de lo que están comentando muy bien los catedráticos es caer en la autocracia. Mira, cuando se discutió el decreto 70/23, que fue el mega decreto de Milei, el doctor Menem, que es el maestro del derecho parlamentario argentino, cuestionó la Argentina gobernada por decreto. Y un caso emblemático, digo, fue la reforma laboral, que una Cámara que no es kirchnerista rechazó por decir que las cosas en la Argentina, en un país republicano, tienen que salir por consenso del Congreso y no impuestas, por más que sean lógicas, para que trasciendan en el tiempo. Bueno, es un país raro porque en la reforma del 94, que supone se hizo para limitar los poderes del Poder Ejecutivo, ahí aparecen los decretos de necesidad de urgencia, aparece un sketch de Monty Python. Bien. Sí, yo creo que la concepción de Milei es la concepción de Napoleón III, que se consideraba el soberano pueblo, todo lo que se oponía al soberano pueblo, el antipueblo, que había que destruirlo. Y fundamentalmente que eran los periodistas y los jueces, que impedían que ese soberano que estaba con el pueblo, que quería hacerle bien, pudiera gobernar pacíficamente. Bien, quiero agradecerles a ambos. Vean el canal de YouTube del Dr. Sapsa y quiero agradecerle también a Eduardo Menem por haber participado. Gracias a los tres, tanda. Blue Days en Naldo. Del 7 al 13 de abril, encontrá la mayor variedad de productos Samsung. Con hasta 30% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa.
Esta semana que largó por la turbulencia de los aranceles de Trump y este famoso lunes negro, tiene en lo local un par de días que son clave. Quiero empezar por el día de la inflación, Gus. El próximo viernes se va a conocer el IPC correspondiente a marzo. Un anticipo es que hoy salió la encuesta del Banco Central y para las consultoras que responden esa encuesta dio 2.6. Recordemos que venimos de 2.2 enero, 2.4 febrero y ahora aparentemente 2.6. En general marzo. suele coincidir. Están cerca. Igual estamos peleando, hablando de décimas, ¿no? Tampoco es que sea tan grave. Pero bueno, perforar ese piso del 2% cuesta. Como cuando baja de peso, los primeros son más fáciles. Y más en esta turbulencia financiera económica. Bien. Y después está el otro elemento que es el paro general de la CGT. 36 horas, arranca el miércoles a las 12 del mediodía. Se corrió mediodía antes para poder acompañar la marcha de jubilados. Recién contábamos con Gus. Hay un debate sobre cuál va a ser la fuerza que va a custodiar esa marcha. Hoy Patricia Bullrich salió a decir que apelaron la decisión de un juez porteño y que, como sea, la fuerza federal va a custodiar el paro. Espérate un poco, espérame en línea. El juez Gallardo. Juez Roberto Gallardo. ¿Quién es? Un típico juez, un consecuente juez si querés, cercano al kirchnerismo, a las ideas del kirchnerismo, y que ha trabado montones de proyectos desde los zapitos debajo de las trazas ferroviarias hasta montones de otras cosas, y cuando digo montones hablo de decenas de cosas, desde que Mauricio Macri en aquel 2007 llegó. Dice ahora, porque es lo que acaba de contestar Gonzalo, que la Policía Federal no puede estar en el tema de la marcha de los jubilados, tendría que estar solamente la Policía de la Ciudad. Que hizo Patricia Bullrich, apeló y lo denunció al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, a Gallardo. Bien, ahí está lo de Gallardo. Entonces, bueno, un dato para que todos los que están viendo la tele sepan, hasta ahora debería haber servicio de colectivos, hay una conciliación obligatoria vigente. Si Roberto Fernández hace paro este jueves, está violando la ley. Secretario General de los Colectivos. O sea, no tienen argumento legal, no hay huelga legal para los colectivos esta semana porque está vigente una conciliación obligatoria. Bien. Hasta aquí. Ahora Darío Lopreite. Nos vemos mañana.